Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos el resumen del tiempo con Dios que vamos a hacer desde el sábado. ¿Qué fue el sábado 30? No, fue 29 creo. No, el lunes, no, si estoy más atrás, lunes primero. Sábado 30, ¿no? Estoy 29, 30. Bueno, desde el sábado, domingo y lunes primero, ya de mayo. Y de ahí nos vamos a venir hasta hoy, viernes 6. Vamos a hacer ese repaso de todos esos bloques, esos clips, esos videos que ya se transmitieron. Pero hoy viernes hacemos el resumen completo de todos ellos desde Palabra Viva. Me da mucho gusto que me acompañen, nos acompañen. Y ya sin más preámbulo, yo los dejo para que puedan acompañarnos en este resumen que hacemos del tiempo con Dios y que el Ministerio de Palabra Viva, bueno, comparto con ustedes. Los animo a que compartan también ustedes estos contenidos entre sus amigos, entre sus conocidos, por favor. Ahí se los vamos a agradecer, se los voy a agradecer mucho. Vámonos al tiempo con Dios, vámonos al resumen y al terminar, pues me vengo a despedir de ustedes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy sábado 30, último día del mes de abril. Ya estamos terminando con esta lectura y este repaso, yo diría, porque no puedo decir ni calificarlo como un estudio, porque la verdad es que estos temas tienen muchísimo más de lo que podemos imaginar en contenido, enseñanza y pertinencia, porque a veces, fíjense que como comentario, aprovechando en este momento y este saludo, este espacio, me decían unos amigos, ¿qué sentido tiene a veces estudiar el Antiguo Testamento cuando dicen que estas cosas pues fueron en el pasado y dejarán de ser vigentes, dejarán de tener pertinencia hoy por hoy? Y eso es lo interesante. Yo les diría que sí tiene pertinencia, que sí es pertinente estudiarlo, conocerlo y sí tiene validez. Pero ¿cómo poder? ¿De dónde o cómo justificar esa validez? Sería interesante también hacernos esa pregunta, digo, para ser justos con aquellos que tienen algún interrogante en ese sentido. En esta experiencia que hemos tenido de leer Malaquías, un libro del Antiguo Testamento, que estudiamos un poco realmente, creo que se estudia o se conoce, los pasajes más recurrentes de él es lo que se refiere al hecho de que Dios llama la atención al pueblo de una manera muy, muy fuerte, muy dura, porque los llama ladrones, los maldice por haber robado, les confronta con su condición de deslealtad que han tenido para con él a través de las generaciones, porque fíjense que algo que hay que observar aquí, esto no es un acto, no es una escena que se desarrolle en una semana, un día, un mes, son generaciones las que estamos viendo aquí que vivieron esto, o que fue una distorsión, una descomposición social que llevó varias generaciones y llegan a un punto de distorsión terrible donde Dios usa a los profetas, a hombres que él requería, él llamaba para llevar su mensaje, y generalmente nunca fue un mensaje de felicitaciones para aquellos que hacían las cosas mal, sobre todo era para señalar el error, marcar el correctivo, pero también, como lo hemos visto, siempre dejar una puerta abierta para el perdón y la reconciliación con Dios y poder reincorporarnos a su camino. Dios siempre tiene esa característica, esa bondad finalmente, donde nos deja abierta la oportunidad, nos abre las puertas de su corazón, Dios, de su casa, para que nosotros podamos entrar. Y esa es la condición de este pueblo. Ahora, en cuanto a la pertinencia de esta historia al día de hoy, yo nada más quiero que nos reflejemos en la historia de la humanidad y nuestra historia actual, lo que estamos hoy usted y yo viviendo, y podremos encontrar una similitud, casi un espejo de lo que estamos haciendo contra lo que se estaba viviendo, confrontado más bien
a lo que estaba haciendo este pueblo de Israel en ese tiempo. Y de ahí es por lo que yo les digo que sí hay pertinencia, porque realmente es un espejo. Estamos viendo una condición que si usted la presenta al día de hoy, parece que estoy hablando de lo que está pasando hoy, ni siquiera ayer, digo hoy. Una descomposición social, una alteración de los valores, una condición lamentable de parte del pueblo en cuanto a referente a su compromiso con Dios, donde ya lo único que hacían era cumplir con un requisito, una formalidad, digámoslo así, para con Dios, en que era pues ir al templo. Pues era bueno ir al templo, la iglesia es bueno, y todos decimos, no, pues sí, es bueno ir a la iglesia, ¿cómo no? O con acercarnos a Dios todos los domingos, es bueno. ¿Y para qué? Simplemente para cumplir socialmente hablando, decir que eres una buena persona porque vas a la iglesia. Para los que ofrendaban, entregar sus diezmos o sus ofrendas que finalmente no cumplían con el estándar que Dios tiene en ese sentido. Y Dios tiene un estándar altísimo en cuanto a la ofrenda que tú llevas a la iglesia. Es detestable para Dios cuando tú depositas o llevas, hablándome de las ofrendas, el dinero. Me estoy refiriendo específicamente ahora sí a los recursos que nosotros llevamos, nuestro diezmo. Cuando los llevas reservas una cantidad o preparas un sobre con una cantidad que tú consideras que es lo que le corresponde a Dios. Dios nos llama, más que nos pide, nos llama a que cumplamos con el 10%, que es lo que nosotros debemos de entregar como ofrenda y diezmo, como diezmo. Ya las ofrendas es otra cosa, el diezmo que Dios nos pide. Es otro tema de las ofrendas. Pero ese diezmo que nos piden nosotros, sobre todo la cultura latinoamericana, no lo cumplimos. Cumplimos con una cantidad que consideramos nosotros es la correcta. No lo que Dios pide. Si tú ganas 100 pesos, tienes que entregarle 10 pesos. Si ganas 1000, son 100. Ya lo había dicho en otras ocasiones. Pero si ganas 10,000, son 1000. Si ganas 100,000, son 10,000. Y si ganas 1,000,000, son 100,000. Pero ya cuando hablo de esas cantidades, 100,000, ya se nos pone un signo de interrogación. Espérame, permíteme. Voy a ver cómo lo puedo administrar mejor, Señor, porque yo veo que hay necesidad en algunos espacios donde yo puedo ofrendar aquí, un poquito acá, y ahí vamos platicando, vamos viendo poco a poco. Y escatimamos no entregamos, no somos leales, no es que más que entregues, sino que no eres leal a lo que Dios quiere. Y por eso me refiero a que Dios tiene un estándar altísimo en cuanto a eso, a nuestra lealtad, nuestra honradez para con Él. Y por eso yo les recomiendo mucho a los hermanos, a los amigos y hermanos de la iglesia, y a usted que me está siguiendo, si en su corazón no hay el deseo de ofrendar, mejor no lo haga, de veras. A lo mejor algún pastor me va a decir que no digas eso, pero créame, delante de Dios es más abominable entregar una cantidad miserable, una cantidad que está siendo escatimada por nosotros y entregarla así. Mejor no entregues nada, mejor yo te recomendaría que ores con el Señor, ores a Dios, que Él te haga entender qué es lo que tienes que hacer. Y si consideras que es más relevante guardarlo, ahorrarlo, administrarlo tú en otras cosas, pues hazlo mejor así. Pero no lo lleves a la iglesia así, no lo deposites así. Es muy triste esa condición. Era lo que estaba haciendo este pueblo en ese tiempo. Ya escatimaban los diezmos y las ofrendas, pues ni se diga. Llevaban ofrendas que eran, como yo una vez les enseñaba en la iglesia, decía, miren, a mí me da muchísima tristeza cuando amigos en la iglesia o personas en las congregaciones, en palabra viva eso no pasa, aclaro, cuando llevamos la silla vieja, porque es que esas sillas faltan en la iglesia, pero tengo una silla viejita que a lo mejor puede servir allí. Y tengo el refrigerador viejo que, pues bueno, ya compré uno nuevo y ahí en la iglesia a lo mejor sirve un refrigerador viejo que ahí medio funciona, pero que puede servir allí. Hace mucha falta. Y este que tengo aquí, en vez de regalarlo, tirarlo, pues mejor lo llevo a la iglesia. Allí les puede servir si lo ponen debajo de unos ladrillos o ahí le detienen la puerta con una cuerda o algo. Probablemente pueda seguir sirviendo allí todavía.
Y no nos atrevemos a llevar algo nuevo, digno, un presente a la casa del Señor, digna, un instrumento nuevo, algo que nos haga sentir que tenemos los mejores utensilios posibles a nuestro alcance. No estoy hablando de lujos, pero hagamos eso, por favor. Cuando tenga usted un utensilio viejo, nunca piense, por favor, en llevarlo a la iglesia. No haga eso, por favor. Es muy ofensivo para el Señor. Más que para el pastor o para cualquiera. Es para el Señor, recuérdenlo. Hagamos siempre ofrendas dignas para el Señor. Y bueno, pues ahora el Señor está hablando aquí en los últimos versículos de Malaquías, capítulo 4, del 1, versículo 1 al 6, dice así: el Señor Todopoderoso dice: se acerca el día ardiente como un horno en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará y en nada quedará de ellos. Pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos traerá salud, y ustedes saltarán de alegría como becerros que saltan del establo. En ese día que estoy preparando para ustedes, pisotearán a los malvados como si fueran polvo. Porque recuerden que yo les decía en los días pasados, si usted me ha estado escuchando, cuando nos preguntamos por qué Dios no castiga a los malos, por qué parece que a ellos sí les va bien y nosotros que cumplimos, que hacemos todo correcto, no nos va bien. Dios retiene su juicio, no por usted, sino por ellos, porque su amor es tan grande que tiene que contenerlo. Incluso también por nosotros, créanme que nosotros no somos tan perfectos, pero Dios, que es generoso y bondadoso, espera al máximo posible. Hoy por hoy quisiéramos la justicia de Dios cuando vemos tantas ciudades arrasadas por la delincuencia, donde los traficantes delinquen de manera terrible, donde las autoridades se corrompen, todas esas situaciones que quisiéramos que desaparecieran. Pero Dios espera con paciencia y se contiene para no llegar con su juicio. Y a veces pensamos: ¿y cuándo llegará ese día? Dios sabe cuándo va a llegar y va a ser implacable con aquellos. Acuérdate de la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos y mandatos que todo Israel debía obedecer. Miren ustedes, voy a enviar el profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. El Señor emite sentencia, pero espera pacientemente, se retiene para hacer esa justicia. Es algo tremendo todo esto. Y en este debate, dice, que tiene con el pueblo, digamos así, porque fíjense qué impertinencia del pueblo, porque el pueblo se justifica: ¿en qué hemos fallado, Señor? Si damos ofrendas, si vamos a la iglesia, si estamos allí, ¿en qué hemos fallado? Y entonces es porque en su corazón todo lo que han hecho simplemente es cumplir con algo, y en su corazón no hay honradez, no hay honestidad, no son sinceros, aparentan eso, pero no lo son. Dios entra en un largo debate con Israel mediante el profeta Malaquías. En el debate reprende a su pueblo, proclama sobre ellos juicio para instarles arrepentimiento de corazón. Cuando esta comunidad de fe comienza a dudar de su Creador, se apartan de la palabra y se quejan contra Dios sin temor. El Padre responde a sus quejas y les recuerda que los ama. Además, les exhorta a cumplir la ley dada por medio de Moisés y así librarse del juicio divino. Hoy por hoy, hermanos, amigos que me están escuchando, con esto termino, los invito de veras a que reflexionemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. De veras, reflexiona. De esto no tienes que hacerlo delante de nadie, simplemente tú mismo, donde estás, ustedes donde están, hagan esta reflexión. ¿De veras lo que han estado haciendo es honrado, es sincero? ¿O está simplemente lleno de acciones para cumplir y socialmente quedar bien con los demás o con alguien y aparentar lo que no somos? Porque tarde que temprano sale a relucir y la verdad. Yo los invito, los animo hoy para que seamos honestos en lo que hagamos delante del Señor, delante de Dios. Y nuestra próxima visita a la iglesia, nuestra iglesia, donde tú asistes, donde tú te congregas, puede ser un cambio radical
en lo que haces y dices y sea verdaderamente de corazón. Si lo estás haciendo así, yo te felicito, te animo, te sigas igual, sigas o mejores incluso y que tu ejemplo permee en los demás. Pero si no lo has hecho así, te invito a que reflexiones con mucha seriedad en esto y no esperemos el juicio de Dios para cuando ya no haya tiempo, y no lo veamos tampoco como una amenaza, porque creo que Dios no nos está amenazando, nos está exhortando a que cambiemos de actitud y podamos ser ese rebaño, ese remanente, ese grupo de creyentes honestos y sinceros que son los que Dios quiere y aprecia de corazón. Con esto los dejo, pásenla bien amigos, nos vemos mañana será domingo, también estoy aquí con ustedes a las 8 de la noche en domingo, estoy por ustedes, aquí pásenla bien, cuídense mucho y mañana domingo a las 11 de la mañana estamos desde las instalaciones de Palabra Viva con nuestra reunión dominical y acompáñenme, tenemos un tema muy interesante, por cierto, vamos a estar ya en el mes de la familia. Preparémonos para ello. Que pasen una excelente noche y que descansen. Hasta luego. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están hoy? Ya es domingo 1 de mayo. Domingo 1 de mayo. Importante. Ya estamos en el mes de mayo. Y bueno, un mes muy importante para muchos. Y para, pues, hoy en este tiempo, por cierto, en la iglesia tenemos un énfasis en la familia, en todo el mes. Y pues lo tenemos de la mano porque también sabemos que el 10 de mayo es para México y para los mexicanos un tema muy importante. 10 de mayo, el Día de la Mamá. Y hoy domingo 1, pero bueno, estamos domingo 1, damos un giro a los temas que hemos estado estudiando y vamos a estudiar o a meditar en la carta a los Corintios, una carta que escribe el apóstol Pablo, muy famoso, muchos lo conocemos, en el escrito bíblico, en el Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios. Los dones y el llamado lleva por título este capítulo 1, del 1 al 9. Es la lectura que tenemos hoy. Y como un resumen de esto, les anticipo lo siguiente. Dice, Pablo hace un saludo a los amigos, sus hermanos de Corinto, y les agradece a Dios por el testimonio de Cristo que ha sido confirmado entre ellos, de tal manera que nada les falta, mientras esperan las manifestaciones del Señor Jesucristo. De esta forma, Dios les mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprensibles hasta el día del Señor. Es lo que él saluda, o sea, es como una carta. Esta es una carta, saluda el apóstol Pablo a los amigos de Corinto. Porque cabe señalar que esto no fue escrito como versículos y capítulos. Cuando fue escrito, es una carta que está escribiendo él a sus amigos, como usted y yo escribiríamos una carta en algún momento dado y pues como empezamos pues saludando, como se hacía antes en una carta. Dice así el primer versículo: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, saluda junto con el hermano Sóstenes a los que forman la iglesia de que Dios está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, y del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo derrame sobre ustedes su gracia y su paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. El versículo 5 dice, por medio de Él, Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que en el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente, entre ustedes. De este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin para que nada ni nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y el versículo 9
termina, Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es con esta introducción, con esa entrada tan efusiva, digámoslo así, tan intensa, se dirige el apóstol Pablo a ellos. Dios reparte dones, incluyendo el de conocimiento y sabiduría a través de su palabra. Los santos de Corinto habían recibido diversos dones que les permitían comprender y aceptar el evangelio anunciado por Pablo. Gracias a esto, el testimonio, el evangelio acerca de Jesús había echado raíces profundas de ellos. El don de ciencia y el don de profecía son beneficios para el crecimiento de la fe. No obstante, el exceso de conocimiento había traído soberbia a los corintios, provocando división. Fíjense nada más. Los dones no deben ser un motivo de jactancia u orgullo en los fieles, sino que deben ser usados por ellos para el beneficio del cuerpo de Cristo y la humanidad. Por tanto, sirvamos con humildad, poniendo en obra los dones recibidos en nuestra comunidad. De esta forma seremos hallados irreprensibles por el Señor en el momento de su regreso. Una interesante observación, ¿verdad?, que Pablo les hace a ellos, porque se habían llenado de conocimiento, que pues bueno, nadie dice que sea malo, pero hay también un refrán que dice que todo en exceso es malo. Decía un escritor mexicano hace mucho, hasta la virtud en exceso desagrada. Lo decía de otra forma, pero pues más, eso es lo que él finalmente decía, este escritor. Pero creo que el conocimiento es necesario, claro que sí, el conocimiento es necesario, pero tenemos que usarlo, tenemos que balancearlo con lo que decimos y hacemos, y no debe de llevarnos de ninguna manera a un tema de conflicto, a un tema de división entre nosotros, sus hijos, los hijos de Dios. Como cuerpo tenemos que movernos en una armonía, armoniosamente, porque hay una expresión, una forma en la que Dios nos dice que somos un cuerpo vivo, un cuerpo activo, y que cada quien tiene sus funciones. Entonces no podría tener más preponderancia el cerebro que el dedo del pie, del gordito del pie, o el dedo chiquito. Todo es importante para nosotros, y la vista, el oído, todo es importante. Todos en perfecta armonía trabajando para poder nosotros desempeñarnos de mejor manera. Y esa analogía que se hace con el cuerpo físico, pues es el cuerpo de la iglesia, que todos debemos de trabajar. Si uno de estos órganos empezase a hacerse más relevante que otro, entonces alguno perdería relevancia, perdería importancia, y no se trata de eso. Todos los que pertenecemos a la familia cristiana tenemos una parte que hacer. A lo mejor es el trabajo más modesto, podrás tocar hacerte a ti, pero es importante. A lo mejor te toca algún trabajo muy muy relevante, y podemos a lo mejor ser, como dirían, los ojos, la boca, la voz, el oído, pero finalmente todo trabajando en armonía. Y es a lo que invita a Pablo a los corintios. Habían sido personas muy que habían recibido abrazado el evangelio con gran pasión, pero también en esto debemos de moderarla, tenemos que no permitir que esto nos controle. Y creo que es lo que les había pasado a ellos. Habían dejado que esto se desbordara, y pues había ya llegado a un punto en el que había conflicto, había excesos. Vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir viendo cómo se iban teniendo estas situaciones que se estaban dando en esta comunidad. Y hoy por hoy creo que esta es una advertencia muy oportuna, muy, muy importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta para un caminar armonioso. Y esto aplica para nuestra familia también.
en la casa, imagínense, donde nada más el más importante sea nuestro hijo y los papás pasamos al segundo, tercero, cuarto nivel. No, creo que todos somos importantes. La papá, la mamá, los hijos, todos son importantes en el círculo familiar, y todo dentro de un balance, de un equilibrio que debe de haber, debe de existir forzosamente, necesariamente tiene que haber un equilibrio. Y Pablo aquí insta a esta comunidad a que no se desborde, porque ya ya sus discusiones de temas tal vez teológicos los había llevado a confrontaciones y a disentir unos de otros y a estar peleados, llegar a ese punto, y eso no es sano para ningún organismo, ningún grupo, ninguna organización. Interesante el tema, interesante lo que Pablo les dice a los corintios en estos primeros versículos que pudimos leer, pudimos compartir el día de hoy en este tiempo con Dios. Yo los invito para que me sigan acompañando, nos sigan acompañando el tiempo con Dios. Soy el pastor Andrés Acuña. Nos vemos este próximo lunes, vamos a seguir con este tema, va a estar muy interesante, se lo recomiendo, acompáñenme, vamos a estar aquí con ustedes y bueno, pues síganos acompañando. Ese es el tiempo con Dios y dentro del Ministerio de Palabra Viva. Pásenla bien, tengan muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy es lunes 2 de mayo. Lunes 2 de mayo. Ya estamos en este tiempo con Dios. Hoy, como Ministerio Palabra Viva, les doy un fuerte abrazo, un saludo. Y hoy lunes iniciamos continuamos con esta semana. La semana inicia el lunes, así que bueno, pues damos continuidad a esto. Y hoy, lunes 2, hemos estado hablando, ayer ya iniciamos con un tema nuevo, un libro nuevo de los que veníamos estudiando. Terminamos Malaquías y vamos con una carta muy interesante, un documento muy interesante, es la primera carta a los Corintios. Es un documento escrito por el apóstol Pablo dirigido a esta comunidad de Corintio, por eso carta a los Corintios. Esta gente estas personas que él ya había visitado, ya conocía, y tienen experimentan una especie de rivalidad, y yo a esto le llamo una distorsión de lo que es un evangelio, una vida sana, una vida de creyente sana, donde las rivalidades empiezan a mostrarse, donde vemos competencia entre algunos, leemos que algunos se decían que eran que eran discípulos de Pablo, otros de otro de y había rivalidades, y esto todavía agravado con ya algunas conductas que se estaban deformando la buena relación que deberían de tener ellos como familia, como una familia. Empieza a haber distorsión, se distorsiona por la rivalidad, por los celos que hay entre los creyentes, las personas que ahí se reunían. Era algo de notarse. Y bueno, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del versículos 16 al 17 de este capítulo primero de esta primera carta, dice así, se lo voy a leer, dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo, y que no haya divisiones entre ustedes, vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido que los de la familia de Cristo, la familia de Cloe, hay discordias entre ustedes. Quiero decir que algunos de ustedes afirman: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido?
¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes, aparte de Crispo y de Gallo. Así pues, Gallo es el nombre de esta persona, así que no crean que me equivoqué. Así nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarles valor a la muerte de Cristo en la cruz. Aquí Pablo claramente les está diciendo, pues aquí ya fui informado, ¿verdad? Ya tengo evidencias de que ustedes están compitiendo, están en una condición que yo no apruebo. No es para lo que se formó la iglesia, lo que se fundó la iglesia. La iglesia es para convivir en armonía. Y aquí estamos viendo esto. Esto creo que, y esta historia, como yo se los digo, siempre lo he repetido muchas veces y lo repetiré mucho tiempo más, las veces que sea necesario. Estas historias nos traen, o estos textos, en este caso estamos hablando del Nuevo Testamento, nos deben de tener a nosotros referencia. ¿Acaso hoy no tenemos celos o no existen celos, en rivalidad en las familias, en todas partes, muchas partes? Bueno, pues aquí claramente Pablo está exhortando a que evitemos, que se evite esto. Eso no es nuevo, no es nuevo. Aún dentro de la iglesia, dirigiéndome específicamente a la iglesia, esto no es bueno, porque esto no ayuda, no suma a la buena convivencia, al contrario, resta. Y aunado a ello, todavía Pablo aclara, dice, si yo hubiera hecho esto, no lo hice ni siquiera, o cuando estuve con ustedes, no lo hice para ganar prestigio, no lo hice para ganar renombre, no lo hice para ver que si yo estuve con alguien, él es más importante que el otro, porque entonces desmerezco el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Entonces, no he venido a eso. Antes les animo a que no tengan rivalidades, ¿no? Dicen, es común que se presenten contiendas y pleitos en una comunidad, especialmente cuando nos olvidamos de la esencia del Evangelio. Ojo, nos olvidamos de ello. La congregación de Corinto estaba dividida por grupos, según los líderes que los habían bautizado. Pablo enseña que de ninguna manera el bautismo debe ser motivo de contienda, haciendo la pregunta, ¿fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Pablo menciona solo su nombre y omite lo de los demás líderes por respeto a ellos. El apóstol había bautizado a un número reducido de personas al principio de la fundación de la iglesia. Por eso, más importante que el bautismo es la predicación del Evangelio. Lejos de involucrarnos en pleitos, es necesario que nos dediquemos del lleno al mensaje de Cristo. La división la división trae muerte, más el Evangelio trae vida. Este es un truco, bueno, yo lo veo así, o es una forma muy simple de destruir cualquier organización. Y usted véalo, donde existe contienda, la organización decae. Donde existe armonía y hay trabajo en equipo, la organización crece y camina y prospera. De ahí deriva que nosotros tengamos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos con nuestros hermanos, la familia cristiana, y nos apoyemos y no entremos en ningún momento en contiendas inútiles, todas ellas, porque finalmente no nos llevan a ningún lugar bueno. Nos llevan, lo único que hacen es destruir, y nosotros queremos construir. Así que, amigos, yo creo que el exhorto que nos hace, o la lectura que tenemos en esta mañana, nos anima a construir, a integrarnos, no a dividirnos, no a separarnos, no a aislarnos. Cualquier cosa que hagamos en ese sentido va a restar a la organización, va a restar al cuerpo de Cristo, va a restar a la iglesia, va a restar a usted también, porque esto no... ¿Qué sentido tiene que yo conspire o me esté interesando? Y yo hoy lo veo como un absurdo en que una persona que está asistiendo, que es un líder o qué sé yo, que hace algo allí, estar conspirando para que su trabajo sea desmerecido.
Obviamente que estamos hablando de creyentes que están viviendo están trabajando con honestidad, con lealtad. Pero con todo y esto, fíjense que en la vida de las iglesias muchas veces nos perdemos. Digo, nos perdemos porque a todos nos ha pasado. Así que aquí no quiero hablar como que de aquí para allá eso pasa. Nos pasa a todos, me ha pasado a mí. Nos perdemos y perdemos el objetivo. El objetivo es el compartir las buenas nuevas. ¿Cuál es el evangelio? El mensaje que deja Jesús, que tenemos de parte de Jesús que compartir. Y ese es de armonía, de hermandad, de solidaridad. No de estarnos nosotros lastimando entre nosotros para ver quién es mejor o quién es mayor. Esto sucede mucho más que lo que nos podemos imaginar. Así que si tú, amigo, estás hoy en esa condición lamentable, diría yo, olvídate de eso, no te va a llevar a nada. Yo te animo para que dejes esos celos, rencillas o rencores o contiendas o rivalidades de un lado y te sumes al trabajo de la iglesia, al trabajo, y dejemos de estar en esa condición tan lamentable que lo único que logra es destruir. Y si nosotros estamos en el entendido que tenemos que construir, entonces tenemos que olvidarnos de ello y darnos cuenta que lo importante es la proclamación del evangelio que el Señor Jesús nos ha entregado a nosotros. Por eso, lejos de involucrarnos en pleitos, es necesario que nos dediquemos de lleno al mensaje de Cristo. La división trae muerte, mas el evangelio trae vida. Yo quiero que se queden con esa palabra hoy, amigos que me están escuchando. Yo los animo, los invito para que sumemos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y donde quiera que estemos, que este sea un constante, una referencia. Donde quiera que haya un hijo de Dios, estemos siempre sumando. Que pasen buenas noches, que tengan una excelente noche, un descanso, y mañana nos vemos por aquí a la misma hora. Aquí a las 8 de la noche estoy con ustedes, mañana martes en El Tiempo con Dios. Cuídense mucho, pásenla bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, martes 3, hoy estamos en este Tiempo con Dios. Ministerio de Palabra Viva los saluda, y pues yo, Pastor Andrés Acuña, les saludo desde aquí, les mando un abrazo donde quiera que nos acompañen. Hoy a las 8, cumpliendo con el cometido, el propósito que hemos tenido ahora de estar transmitiendo diariamente el Tiempo con Dios en estas cápsulas breves, más concretas, más chiquitas, para que ustedes puedan compartirlas si bien tienen. Se los agradeceríamos mucho, podamos llegar más lejos. Hoy en este espacio de Tiempo con Dios estamos leyendo, estudiando, repasando esta carta del apóstol Pablo, del 1 a los Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al 25. Son los que hoy dan base para este tema que estaremos explorando, conociendo un poquito sobre lo que él escribió. Y en este documento, que es un documento, es una carta que él escribe a esta comunidad. En resumen, puedo compartir esto. Dice así: el mensaje de la cruz es el poder de Dios para los que se salvan. El Señor destruye la sabiduría de los sabios de este mundo. Él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se acuerdan que a veces se menciona eso como una locura, la locura de la predicación? Porque para algunos es una locura. Dicen, ¿por qué alguien va a hacer algo por otro y sin esperar nada a cambio? Eso es una locura. De ahí viene esa idea. A él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cristo crucificado es piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los llamados, el poder y la sabiduría de Dios y el Señor es más fuerte que para los hombres. Este llamado que Él nos hace, que viene a ser esta enseñanza, lo que Jesús, lo que en este caso Pablo, a lo que invita a la comunidad de Corintio, los corintios de esta ciudad, es a que
compartan este mensaje y se dejen de estar discutiendo entre ellos y debatiendo quién es mejor o quién es mayor o quién tiene más influencia. Es lo que habíamos visto el día de ayer. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Esto dice el versículo 18 de este capítulo 1. Y el versículo 19 dice así: como dice la Escritura, haré que los santos pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Versículo 20. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería, una locura. Esto creo que, digamos, tratando de buscar algo que podamos entender más. Yo recuerdo esas frases que se atribuyen a un filósofo griego, de que entre más yo sé que no sé nada. El conocimiento en sí mismo pues no es malo, es bueno, pero usado o mal usado o con fines perversos o con ánimo de enaltecernos, no llega, no cumple su propósito. El conocimiento, entendiéndolo desde la perspectiva de Dios, nos tiene que llevar a ser mejores personas, más proactivas, positivas, que aportemos a nuestra sociedad, a nuestro mundo. El conocimiento usado para envanecernos y para ser soberbios nos lleva finalmente a una condición muy lamentable, donde la soberbia y el orgullo no tienen cabida, y nadie quiere convivir con alguien que es soberbio u orgulloso. Es incómodo, mínimo es incómodo. Imagínense con alguien todo el tiempo en esa condición. Entonces el Señor Jesús nos enseña y nos dice: yo te quiero enseñar sabiduría para que tú aprendas a vivir y a convivir con tus hermanos, para que reconozcas y entiendas lo grande que soy. Y ante esa, digamos, paradoja, si puedo llamársela así, nosotros ese conocimiento, esto nos lleve a no voy a decir que una sumisión, pero sí una sujeción, creo que sería la palabra más, a una sujeción de lo que Dios quiere para nosotros. Dice así el versículo 22, los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Porque ante la inquietud de los griegos, que eran ávidos de conocimiento, pues no les resultaba interesante esto. Y a los judíos les parecía ofensivo. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder de la sabiduría de Dios. Pues lo que Dios puede hacer, pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda la sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda la fuerza humana. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Dios nos presenta esta paradoja, nos confronta con esta condición, y en otra versión dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De esta manera Dios nos confronta, repito, nos pone de frente a esta condición tan paradójica, en la que parece que entre más queremos empujar hacia la sabiduría, el conocimiento, nos precipitamos a una caída, a una pendiente sin frenos, imagínense. Sin embargo, el que con humildad y con sencillez entiende y asume lo que Dios tiene para ti, para tu vida, en vez de irte en una pendiente, vas en una
en una condición ascendente, va subiendo, siempre subiendo, porque crecemos como personas, crecemos en nuestra persona espiritual, pero también en nuestra persona intelectual, ¿eh? No se trata, no estoy hablando de aquí que seamos más ignorantes cada vez, ni menos inteligentes, todo lo contrario. Como les decía en esas palabras, entre más sé que no sé nada. Entonces descubrimos que ese conocimiento nos abre las puertas a más cosas y a más cosas y a más cosas que hay y que Dios ha hecho y que nos hace ver, nos invita a que mostremos una actitud respetuosa, una actitud de humildad ante la grandeza de la creación, ante la grandeza de Dios y ante su sabiduría, que es infinita y que es incomprensible para el hombre, que para el hombre puede resultar una locura. Eso es lo que nos está presentando, le está presentando Pablo a estas personas. Hoy por hoy creo que nos estamos enfrentando en una sociedad llena de conocimiento, efectivamente, con bibliotecas. Hoy tenemos una biblioteca andando en las computadoras, en el internet, y todo esto, en vez de acercarnos a Dios, nos está alejando, porque juega con nosotros, juega con nuestro egoísmo, juega con nuestra egolatría, juega con nuestro deseo de poder, nuestro deseo de pensar que sabemos todo, y tratando de justificar de alguna manera que el conocimiento que tenemos hoy es lo máximo. Y yo en alguna ocasión creo que les mencionaba que si nosotros leyéramos la historia del siglo pasado, la era industrial, los textos y los escritos de personas que se sentían que en ese tiempo del avance de la industria y las fábricas, era un avance fabuloso y maravilloso todo lo que se estaba haciendo en ese tiempo, y que estaban en la cúspide del mundo. Si usted lo traslada a hoy, seguimos con el mismo discurso, con otra tecnología, efectivamente, de la que usted, si hoy los que hablamos de avances tecnológicos, volteamos a esos siglo pasado, o a la era industrial, nos reímos. ¿Cómo es posible que la máquina de vapor, por favor, los motores de vapor que caminaban los coches a no más de 15 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, y ya eran todo un gran avance? Lo mismo va a suceder de aquí a 100 años para adelante. Cuando vean lo que tenemos hoy, se van a reír de nosotros, de nuestra supuesta tecnología. Y esto simplemente lo comparto, se los comparto, lo pongo para que nos demos cuenta de que lo que hoy tenemos, mañana va a ser un retraso. Pero lo que no ha cambiado, lo que no ha caducado ni caducará, es lo que Dios tiene para ti, para mí, lo que Dios nos enseña. Los valores, los principios siguen siendo y están tan presentes y tan vigentes como en el origen, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Así que yo los invito, yo te animo hoy, en este día, a que tengamos una actitud respetuosa, una actitud humilde delante de Dios, y esto va a ayudarnos a crecer, nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a tener una mejor forma de vida. Yo te animo a que pienses en esto hoy, en este tiempo con Dios. Nos vemos mañana por aquí, en Tiempo con Dios. Que la pases bien, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo de parte del Ministerio de Palabra Viva. Soy el pastor Andrés Acuña. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy en esta noche de miércoles 4. Estamos con el Tiempo con Dios. Hemos venido hablando de un documento escrito por el apóstol Pablo a los Corintios. Esta primera carta a los Corintios. Y el día de ayer hablábamos respecto a un tema muy interesante, algo que creo que nos debe de llevar a la reflexión, una reflexión muy que nos ofrezca acá, no nada más a pensarlo y reflexionar, sino que nos ofrece a hacer cambios y ajustes en nuestra vida. Por aquello de estuvimos hablando de
las personas que son soberbias y que se envanecen por su conocimiento, que ciertamente pues sabemos que hay personas que saben más que nosotros, son verdaderos maestros, pero qué incómodo resulta que usted y yo estemos al lado de una persona que por su conocimiento humilla o avergüenza a los que tiene a su lado y se pavonea, digamos así, se llena de soberbia porque sabe que sabe más y aprovecha esa condición para avergonzar a los que tiene. Y hay cuántas personas no conocemos que son altaneras, que son soberbias, y qué incómodo es estar al lado de alguien así, qué incómodo es de veras. Pero todo lo contrario cuando encontramos o convivimos o sabemos de personas que aún con toda su experiencia, su conocimiento, todo el acervo que llevan en sí mismo, se muestran humildes, se muestran sencillas, nos hacen sentir no como unos ignorantes, sino al contrario, nos enseñan con su sabiduría, y esto transforma totalmente la dinámica social, la dinámica de integración de las personas. Y el Señor Jesús, a través de su mensaje, nos deja claro que nosotros debemos de ser sencillos, humildes y no soberbios. Y en este escrito que Pablo deja a los corintios, precisamente porque en esa comunidad que estaba pues inmersa en tiempo con los griegos, con la sociedad griega, pues esto llevaba se habían integrado a la iglesia algunos, y estos que eran apasionados del conocimiento, pues querían conocer, sabían más, pero también su actitud dejaba mucho que desear. Se habían vuelto soberbios en ese sentido. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al 31, hace un llamado muy fuerte, una declaración muy fuerte y muy tajante para aquellos que se sienten que saben mucho. Así que fíjense, como resumen, ahorita los voy a leer esos pasajes, pero miren, dice, como Dios escogió a lo necio y a lo débil del mundo para avergonzarlos a los sabios y fuertes, y a lo vil y a los sabios fuertes y a lo vil y menospreciado, para que nadie se jacte en su presencia. Por medio de Dios estamos en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho en nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención para su gloria. Dios permite, mejor dicho, más que usar, Dios permite que lo débil sea utilizado para avergonzar a aquellos que se sienten muy fuertes, ¿no? Y que se sienten muy poderosos. En el versículo 26 de este capítulo 1 dice así: hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que en el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia en este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Imagínense qué contraste, ¿no? Qué contraste hay en esta presencia, en esta experiencia que Dios nos usa para hacer entender a aquellos que se sienten muy importantes, a aquellos que se sienten muy influyentes, para que dices, estate quieto, dices tú, lo poco que tienes no vale nada delante de Dios. ¿Sí? Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes en Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice las Escrituras, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Para que no te sientas tú que lo que tienes, reconozcas que es mérito de Dios, no tuyo. Dice, tranquilo, dice, no te envanezcas con algo que ni siquiera te pertenece. Dios nos ha escogido, nos ha salvado y nos permite permanecer en Él, para estar unidos en el Espíritu con Jesucristo. ¿Quién es Jesús?
Él ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención de Dios. Todos los que se encuentran en Jesús pueden disfrutar de esta gracia, gracia es regalo inmerecido, de este regalo inmerecido. Él es el único camino para el perdón de pecados y salvación. En Él se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso Pablo citó en Jeremías, y el que se gloríese en el Señor, que es lo que decía en la escritura del Antiguo Testamento y en Jeremías. Nuestra salvación no obedece a méritos o logros personales, sino a elección y misericordia de Dios para con nosotros. Dice así este interesante documento que el apóstol Pablo comparte a esta comunidad de los corintios. Les enseña y les dice: no se jacten de lo poco que saben, y no se hagan sentir, que no se sientan que tienen todo el conocimiento del mundo. Ustedes delante de Dios son unos ignorantes, o somos unos ignorantes. Dice lo que parecería muy inteligente para nosotros, para Dios es una bagatela. Así que yo creo que, como a veces se enseñan en la cultura, yo recuerdo en la cultura japonesa, por ejemplo, cuando iban los boxeadores, en algún tiempo decían algunos comentaristas, lo decía, cuando llega un boxeador extranjero a Japón, el locutor o los promotores enaltecen mucho al deportista invitado. No, y un grandes dotes y un gran deportista, muy preparado, lo ponen muy arriba, dice. Y no es que minimicen a su deportista japonés, simplemente que como que no tratan de minimizarlo, haciéndolo ver como alguien muy debilucho, sino que lo ponen un poquito, digamos, más en un estatus más alto, a lo mejor incluso del que merecería, pensando así, dando ese beneficio. De manera tal que cuando se da el enfrentamiento, y si el boxeador japonés ganó frente a un rival muy importante. Esa era la dinámica de ellos. Desde los comentaristas japoneses decía, es que los ponen como que los levantan mucho, para que cuando venga el enfrentamiento su deportista, su boxeador, y gana, pues gana frente a un rival muy importante, y lo pone todavía pues mucho mejor parado, digamos, al japonés. Y si pierde, pues perdió ante alguien pues que la verdad lo superaba por mucho, ¿verdad? Digamos, se los doy como un ejemplo esto de que nosotros, para que nosotros entendamos que es mejor presentarnos o ser personas humildes, sencillas, y esto nos va a permitir de manera, digamos, a veces paradójica para el mundo, poder estar mucho más alto, mucho mejores condiciones. Y alto no quiere decir que seamos más poderosos o más esto nos llene de glorias. No se trata de eso, sino se trata de que nuestra altura como seres humanos, como hijos de Dios, realmente sea una que refleje y ilumine, digamos, por usar esa figura, trascienda en la sociedad en la que convivimos, y no seamos unas personas que nos hagamos, algunas veces se dice, nos hagamos odiosos ante los ojos de los demás, porque somos soberbios y altaneros. Al contrario, seamos personas, la invitación es a que seamos personas humildes, sencillas, y que este conocimiento que tenemos, esta bendición que nosotros gozamos, pueda redundar en bendición para los que tenemos a nuestro alrededor. Yo los invito para que tomemos esta actitud y podamos aprender de lo que Dios tiene para nosotros a través de esta enseñanza que hay en las Escrituras. Vamos a seguir hablando de este libro mañana. Mañana continúo con ustedes. Hasta aquí llegamos en esta sección del Tiempo con Dios como Ministerio de Palabra Viva. Los invito para que hagan sus comentarios, ahí me los dejen, de dónde nos ven, de dónde nos acompañan, sus saludos, ahí me gustaría verlos. Por otro lado, también compartan estos contenidos a través de sus redes de amigos y conocidos. Les animo a que lo hagan. También estamos en la plataforma de YouTube ahora y Facebook al mismo tiempo.
Así que también pueden encontrarnos ahí. Si buscan en YouTube Palabra Viva Tampico, ahí nos pueden encontrar rápidamente. Con esto me despido. Pásenla bien, cuídense mucho, amigos. Nos vemos mañana por aquí en Un Tiempo con Dios. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy es jueves 5. Estamos aquí en El Tiempo con Dios. Y bueno, pues me da gusto estar con ustedes en esta oportunidad y poder pues compartir este espacio del Tiempo con Dios, que Palabra Viva bien tiene transmitir cada día, todos los días a las 8 de la noche. Aquí estamos con este tiempo, espacio que usamos para compartir con ustedes estos conceptos, estos principios, estos estudios que tenemos sobre las Escrituras, sobre la Biblia. Y en este tiempo hemos estado explorando primero el libro de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios. Hoy vamos a estudiar unos versículos que están en el capítulo 2, del versículo 1 al 9. Y hemos venido hablando de aquellos que se jactan de ser muy sabios y muy sabelotodos, digámoslo así, usando una expresión muy coloquial. Y que en esa sabiduría pues hasta nos nos incomoda o es incómodo estar con una persona que es así y que pues no resulta grato estar, por más que sepa, es incómodo. E incluso cuando se va a alguna atención, digamos, por ejemplo, cuando va a la atención médica, hay médicos buenísimos, muy buenos en su profesión, en su especialidad, pero las personas tienen una incomodidad por ir con personas. Si es que el doctor es una persona tan altiva por lo que sabe y a los pacientes los maltrata y bueno, es incómodo. No todos los casos, aclaro, son los casos excepcionales y lo mismo sucede en otras disciplinas, ¿verdad? Cuando estamos con alguien que, digamos, un arquitecto, un ingeniero que está diseñando una casa o algo y que pues trata como que de mermar al contraparte porque pues no conoce del tema y se vuelve soberbio y es una charla incómoda, por decir menos. Así sucede en todas partes y no nada más en todos los ambientes y donde nos desempeñemos, siempre puede darse esa circunstancia y es poco grato, poco no lo deseamos, vaya, en pocas palabras, estar con una persona así. Y el apóstol Pablo estaba hablando a esta comunidad porque tenían ese conflicto, porque pues se había dado ese tipo de circunstancias. Y en esta oportunidad, estos versículos, Pablo está hablando de Cristo, está hablando de Jesucristo, porque dice, para que ustedes no se jacten de méritos propios. Jesús fue el que hizo o pagó por sus pecados, pagó por su salvación, nos justifica. Y nosotros no tenemos, o tú no tienes ningún mérito que te haga sentirte más. Y en eso que el apóstol estaba enfatizando con ellos, ahora en estos versículos dice así: Pablo anuncia a Jesucristo crucificado, no con palabras ilustres o exceso de sabiduría, sino guiado completamente por el Espíritu Santo para que la fe de los oyentes estuviera cimentada en el poder del Señor. La sabiduría de Dios está predestinada por Él antes de la fundación del mundo para nuestra gloria. Si los poderosos hubieran conocido esto, no habrían crucificado a Cristo. Esta sabiduría que Dios da a las personas es para que podamos entender, no para envanecerse aquel que, porque evidentemente que cuando Dios te usa o nos usa, es para que el otro entienda, para que el otro pueda persuadirse, no para que nosotros nos envanezcamos de ser muy sabios o muy buenos. Y es lo que Pablo enseña, y dice así en el primer versículo de este capítulo 2. Pero hermanos,
Cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo y, más estrictamente, de Jesucristo crucificado. Versículo 3. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué del mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente. Pero si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en las Escrituras, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera pensado. O sea, está siendo claro, dice, yo lo que les enseñé, no lo enseñé porque yo sea muy bueno. En palabras más, palabras menos, es lo que les está diciendo Pablo. Yo lo que les enseñé a ustedes nunca se los enseñé porque yo sea un erudito. Se los enseñé con mucho temblor cuando me presenté a ustedes, con mucho miedo, pero Dios me usó para compartir con ustedes y lo que compartí es porque Dios quiso. Sí, y lo reconozco y así se presenta Él. Y fíjense en esto, el sentido de humildad y sencillez con lo que tiene que hacer Pablo en este caso ante esta comunidad para remarcar la autoridad de Dios y no la de Él. La sabiduría de Dios no es como la de este mundo. Pablo habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, capaces de comprender y aceptar la palabra de Dios. La sabiduría del Padre anunciada por el apóstol es el Evangelio de la cruz, la misma que ha sido predestinada antes de la fundación del mundo. Esta sabiduría puede ser comprendida solo por el poder del Espíritu Santo. El Evangelio de la salvación por medio de la cruz nos lleva a la gloria de Dios. Sin embargo, los poderosos de este mundo no tienen conocimiento de la sabiduría del Padre, por tanto, han crucificado al Señor de la gloria. Dicen que si ellos hubieran entendido, dice, si ustedes entendieran en qué consiste esa sabiduría, pues no habrían crucificado al Señor Jesús. Pero en esa torpeza y en esa ceguera espiritual que tenemos, nos perdemos y pensamos que somos poderosos o somos hombres muy sabios o mujeres muy sabias, que todo lo entendemos y todo lo sabemos. Pero en este mensaje, en esta carta del apóstol Pablo que escribe a esta comunidad, pues les reitera, dice, yo lo que he hablado no lo he hablado por mí, lo he hablado porque es lo que el Señor Dios puso en mí para compartir con ustedes. Y no es sabiduría mía. Y se ha hablado con palabras o con un mensaje más profundo, más complejo, porque lo tuvo él con estas personas. Dice, lo he hablado con personas que han alcanzado ya otro nivel de conocimiento y han entendido a qué sabiduría me refiero. Pero mi punto de partida no es que yo sea muy bueno, sino que Dios es el que me ha usado para compartir con ustedes. Y Dios puede usarte, nos puede utilizar, recurre a los hijos de Dios, a usted y a mí, para poder llevar palabras de sabiduría a personas que lo necesitan. Pero no para que nosotros nos gloriemos, ni nos llenemos de orgullo y satisfacción, sino que con esa misma humildad nosotros podamos presentar esto no como nuestro, sino como algo que el Señor Jesús hizo por nosotros, o Él hace por nosotros, o Dios nos da para poder, como les digo, por gracia, como un regalo inmerecido, poder transmitirlo a otros.
Hoy por hoy creo que nosotros necesitamos entender esta sabiduría y de esta humildad que necesitamos, porque el mundo está lleno de soberbia, de personas o de situaciones en las que el que presume de más es el que es más poderoso, o el que tiene más cosas es el que resalta. Pero a final de cuentas sabemos que al final del camino no nos vamos a llevar nada, no nos vamos a llevar ningún título, ningún crédito, ningún honoris causa al cielo. Vamos a irnos como llegamos, sin nada. Pero mientras estemos en este mundo, nosotros debemos de enseñar que esta humildad es la que prevalece, es la que nos anima a Dios, nos invita, y el mensaje del Evangelio a proclamar. Hoy por hoy necesitamos ser personas humildes, sencillas, prudentes, sensatas, que puedan compartir un mensaje oportuno, un mensaje directo y claro a todos aquellos con los que convivimos, con los que están a nuestro alrededor, y que sea de utilidad para ellos y sobre todo para usted también. Yo los dejo con esto hoy en el Tiempo con Dios. Vamos a continuar, seguir hablando de este interesante tema el día de mañana. Los espero aquí por a las 8 de la noche en un tiempo más de Tiempo con Dios. Pásenla bien, cuídense mucho. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy viernes 6. Estamos en el Tiempo con Dios. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy aquí en este espacio, y pues los saludo aparte de todo el Ministerio de Palabra Viva. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, qué les parecen los temas que estamos compartiendo con ustedes en este tiempo. ¿Qué podemos hacer para mejorar? También, bien recibidos sus comentarios. Ahí déjenoslos y compartan también estos contenidos con sus amigos, sus redes sociales. Estamos en Facebook y también en el portal, en la plataforma de YouTube, también ahora transmitiendo por los dos medios. Estamos ahí transmitiendo, ahí están los contenidos. En YouTube pueden buscarnos como Palabra Viva Tampico, ahí nos encuentran, pongan así Palabra Viva Tampico y nos encuentran allí. Y en Facebook, pues por este medio también lo hemos estado haciendo ya desde hace más tiempo. Aquí estamos y tratando de ampliar nuestro alcance a otros grupos. También los animo para que nos acompañen los jueves a las 12. Estamos en un programa, local, aquí es un programa de radio en FM 102.5, es Radio Oasis. Estamos ahí con la psicóloga Katia González, acompañándola ahí también en ese ejercicio que hacemos todos los jueves al mediodía. Allí estoy con ella. Y a través de también de la transmisión que hacemos los domingos de la reunión dominical a las 11 de la mañana en las instalaciones de Palabra Viva. Así que acompáñenos ahí, también tenemos todo esto para ustedes. Pero vamos a lo que nos tiene hoy aquí, el Tiempo con Dios, este tiempo de reflexión que tenemos con ustedes diariamente, ahora a las 8 de la noche todos los días. El Evangelio de la Cruz se titula este tema. Está fundamentado, su base bíblica es 1 Corintios capítulo 2 del 10 al 16. Y en esta presentación que Pablo hace, o esta carta que escribe a ellos, en las que los exhorta a convivir en armonía, a no envanecerse, a no presumir uno delante del otro porque sabe más, a no la comunidad cristiana no esté fragmentada, sino unida, a entender que el mensaje que los une es el mensaje de la salvación que Jesús predicó, que ese es el que les llevó él, que él no predicó por méritos propios, Pablo en este caso, que no llegó con sabiduría propia, sino llegó con sabiduría de Dios a compartirles ese mensaje. Los exhorta a hacer todos estos ajustes a esta comunidad que estaba padeciendo de todos los desórdenes que hoy podemos ver en nuestra sociedad, llenos de soberbia, llenos de altanería, discordia o confrontación interna, que solo lo único que hace es desgastarnos internamente
y pues depreciar la palabra y depreciar el mensaje de Jesús. Y nosotros depreciamos o devaluamos ese mensaje al presentarnos como una comunidad conflictiva, una comunidad que no aporta nada. Y lo que Pablo les dice ahí, pues ustedes son los mensajeros, deben de presentarse con dignidad y presentar un mensaje oportuno, preciso. Y ahora, yéndose todavía, subiendo de nivel este discurso de él que les presenta lo que él les enseña, les instruye y les dice cómo es que Dios se revela delante de ellos y cómo ha sido ese proceso. Y en este versículo, capítulo 2, versículo del 10 al 16, dice así, el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se la han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzgará todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sigue Pablo en este exhorto que les hace a ellos, ya como les decía hace un momento, tal vez elevando el nivel del concepto, de las ideas que él les está compartiendo. Tal vez esto estaba dirigido ya a otro sector, pero de todas maneras dice, ustedes no deben de envanecerse de lo que saben. Esto es es algo que Dios nos da y Dios nos permite conocer. Y por otro lado, si está hablando de juzgar, seguramente que en ellos, en ese tiempo, existía como muchas partes no lo podemos ver o lo conocemos, sabemos, los seres humanos así somos, empezamos a juzgar, a prejuzgar, a enjuiciar a personas que a nuestro entender están mal o algo hay que tienen que corregir a nuestro entender. Pero aquí nos está enseñando que nosotros no debemos de prejuzgar a nadie y que Dios es el que se encarga de esto. Y dice que el hombre natural, que se refiere a aquel que no ha sido regenerado y no ha recibido el Espíritu Santo, tampoco conoce las cosas de Dios para él, ni la cruz de Cristo, y para él la cruz de Cristo es una locura. Por otro lado, el hombre espiritual, del otro lado del extremo, dice, es el que ha sido regenerado, aquel que conoce las cosas de Dios por cuanto ha recibido el Espíritu Santo. Aunque analiza todas las cosas, no es señalado por nadie. El hombre espiritual juzga y discierne correctamente, mientras que el hombre natural lo hace de manera imperfecta. El que ha entendido el Evangelio por la obra del Espíritu Santo conoce el corazón de Cristo. Nosotros conocemos el corazón del Señor, por tanto andamos en mansedumbre y en humildad, esforzándonos en la evangelización y la salvación de las almas. Esto nos enseña o nos muestra la humildad con la que debemos de movernos, caminar y la cual debemos andar por el mundo. No debemos de envanecernos de lo que sabemos o conocemos y pensar que que somos unas bibliotecas andando, y esto no nos llene de vanagloria. Probablemente Dios nos permite entender las profundidades de su evangelio, pero esto nos debe de hacer más humildes,
más mansos, más humildes, más sencillos en nuestra forma de ser. Dios nos anima, Dios nos invita para que nosotros nos conduzcamos con prudencia y con humildad en este mundo y no con soberbia ni altanería. Pablo ha sido muy insistente en este tema. En esta semana hemos estado hablando de esto. Y creo que el mensaje es muy, repito, muy insistente. Enfatiza mucho este aspecto porque evidentemente en esta comunidad de Corintios, en esta iglesia, estaban en esta triste condición. Hoy no podemos decir que hay verdaderos creyentes, estoy convencido de ello y estoy cierto de ello, pero también esto nos ayuda a reflexionar y a poner los pies en la tierra por aquel de que se empiece a sentir uno, o nosotros empecemos a sentir que sabemos más que el de al lado, o que porque Dios se ha acercado a nosotros, se ha tenido misericordia de nosotros, somos más valiosos que otros que están, que no lo han hecho así. Todo lo contrario, creo que nos debemos de sentir más humildes y más sensatos y más sensibles a la necesidad de aquellos que no han entendido y no entienden este mensaje, que como bien lo decía Pablo, lo escribe ahí, dice, parece para ellos locura, no lo entienden, el mensaje de la cruz no lo entienden, pero ahora nuestro testimonio, tu testimonio, el tuyo, el mío, va a ser el que va a ser un instrumento más para persuadirlos de lo que Dios tiene para su vida y que es mejor. Así que creo que esto nos lleva a entender que tenemos una gran responsabilidad hoy por hoy para todos los que somos hijos de Dios, para ti, para mí, hoy para llevar al mundo entero. Tenemos esa gran y grave responsabilidad. Con esto los dejo en este tiempo con Dios, con esa palabra. Yo confío en que esto pueda producir en ustedes cambios en su estilo de vida, en su forma de ver y percibir lo que Dios tiene para nosotros y ha tenido para usted y para mí. Pásenla bien, cuídense. Nos estamos viendo el día de mañana. Aquí estamos a las 8 de la noche. Continúo con ustedes mañana. Bueno, pues ya estoy aquí ahora para despedirnos, para despedir este resumen que hemos hecho con ustedes. Hemos caminado por todos estos temas del libro de la primera carta a los Corintios. Interesante tema, tiene mucho de qué hablar todavía, pero con esto pues llegamos a la parte final de este resumen de hoy viernes, así que los animo para que nos sigan acompañando. Seguimos transmitiendo sábado, domingo, pero ya en bloques más pequeños, en clips más pequeños, continuos a las 8 de la noche. Estamos aquí todos los días. El domingo a las 11 de la mañana desde las instalaciones de Palabra Viva, y los animo a que me acompañen. A los amigos que están aquí en la localidad, el jueves en el 102.5 estamos ahí en Radio Oasis. Estoy con la psicóloga Katia González compartiendo ahí en un programa que patrocinan el Centro de Atención Psicológica CAPI Tampico. Por ahí, luego les voy a dar sus teléfonos también para que si usted tiene necesidad de alguna atención, algún tema de atención psicológica, también podamos recurrir a ellos, porque se vale recurrir a un psicólogo, a un terapeuta en algún momento de nuestra vida. Bueno, pues con esto me despido, pásenla bien, tengan muy buenas noches y nos estamos viendo por aquí. Cuídense mucho, bye, hasta luego.